Ok, continuamos con la temática que teníamos acerca de la muerte de Cristo y su pasión, los últimos momentos de Él aquí en la tierra. Y nos quedamos hablando acerca de cuando Pedro negó a Jesús. Y hoy continuamos hablando acerca de la negación de Pedro. Y pensamos que esto es bien importante. ¿Por qué? Porque nosotros queremos a toda costa evitar pasar por lo mismo que pasó Pedro. Nosotros podemos evitarlo y si cayéramos, vamos a suponer que no pudiéramos evitarlo, que también podamos saber cómo levantarnos de esa situación como Pedro se levantó, ¿ok? Así que vamos a dar algunos consejos mientras estamos estudiando la palabra y bien importante que tengamos en cuenta de que cada vez que una persona se siente seguro, hay muchas posibilidades de que esa persona le falle al Señor. ¿Y por qué digo esto? Porque el sentirse seguro nos hace depender menos del Señor. Mientras más seguro tú te sientes, más tú te fías en tu propia fuerza y ahí está el problema del ser humano. Miren, nosotros no tenemos una lucha contra carne ni sangre. O sea, si nuestra lucha fuera contra la sangre y contra la carne, nosotros podríamos batallar con eso, pero la palabra nos advierte en Primera de Corintios, el capítulo 10, nos dice en el versículo 12, el que cree estar firme, mire que no caiga. Y también la advertencia nos hace en el Efesios el capítulo 6, que nos habla acerca de la armadura del cristiano y nos dice, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que por eso es que queremos discutir un poquito más acerca de este asunto de la negación de Pedro, porque nos atañe a nosotros. Miren, Dios está dispuesto a perdonar cualquier cosa. Entonces, si nosotros decimos, pero si Dios está dispuesto a perdonar cualquier cosa, ¿qué importa si yo caigo o no caigo? Tiene mucha importancia y les voy a explicar por qué. Si yo me rompo este brazo y se sana, después que se me rompe el brazo, se sana, y yo digo, espérate, esto es como si no me lo hubiese roto. Saben que no es lo mismo, nunca es lo mismo un brazo que nunca se ha roto a un brazo que estuvo roto, ¿ok? Aunque se sane, el dolor es intenso, las malas experiencias también, los malos recuerdos. Y Dios nos quiere evitar todo este tipo de sufrimiento. Y por eso no hay muchos consejos en la palabra para que nosotros no caigamos. Y lo que estaba haciendo Jesús con Pedro era aconsejándolo. Y vamos a ver esas ocasiones en que Jesús lo aconseja. Mencionamos que Jesús le dice a Pedro tres veces que lo iba a negar. Y en esas tres ocasiones el mismo Pedro le porfía al Señor y le dice, no Señor, aunque tú digas eso, yo no te voy a fallar. Y vamos a ver los diferentes pasajes. Repasando, la vez pasada dijimos dos ocasiones y esas dos ocasiones una se encuentra en Juan el capítulo 13. En ese capítulo Jesús, después de haber tenido la Santa Cena con ellos, el pan, el vino, y luego les habla a ellos al corazón y les dice una de las palabras más importantes que Jesús le podía decir a los discípulos de todas las épocas. Él les dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Y luego más adelante le dice, en el mismo pasaje, le sigue diciendo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros como yo os he amado. Así que basado en este contexto es que Jesús les comienza a decir a Pedro y ahí entra la conversación que ellos tienen de Jesús advirtiéndole a Pedro que lo va a negar. Jesús le dice lo siguiente, Jesús le dice, Pedro, donde yo voy ahora, tú no me puedes seguir ahora, pero me puedes seguir después. O sea, me seguirás después. ¿A qué se refería Jesús con esas palabras? Bueno, podemos mirar dos aspectos bien importantes. Un aspecto es Jesús iba a pasar por la muerte, por el sufrimiento, por ese castigo tan difícil y esa muerte tan vergonzosa que era la crucifixión. ¿Saben que el apóstol Pedro iba a morir de esa misma manera? Y Jesús se lo advierte en Juan el capítulo 21
le dice que él le iba a pasar eso más adelante, en algunos de los temas más adelante vamos a hablar un poquito acerca de eso. Pero Jesús le está diciendo a Pedro, Pedro, aunque te vayan a crucificar, no es ahora, va a ser después. No me puedes seguir ahora. ¿Y por qué no lo podía seguir en ese momento? La razón es sencilla y lo estábamos mencionando anteriormente. Jesús está hablando en los versículos anteriores del amor. O sea, en otras palabras, Jesús le está diciendo, ¿sabes qué, Pedro? Yo sé que tú me amas, pero tu amor todavía no es suficiente para que pases por este proceso, por esto que yo voy a pasar, el sufrimiento que yo voy a pasar. Todavía tú no estás preparado para eso porque no me amas lo suficiente. Cuando tú me ames, entonces cuando vas a pasar por eso y vas a salir adelante, vas a salir victorioso. Pero la segunda razón por la cual yo pienso que Jesús le dijo estas palabras es porque Jesús iba, después de haber muerto y resucitado, iba a ascender al cielo. Y Pedro no podía seguirlo en ese momento para ir al cielo. Recuerden que Pedro tenía que pasar por todo el proceso de su vida, iba a tener que ser purificado. Él iba a comenzar a amar al Señor como nunca antes lo había amado, y cuando estuviera ya amándolo hasta el final y pasara al descanso, él iba a esperar a que el Señor lo resucitara, y cuando el Señor lo resucite en su segunda venida, entonces Pedro va a seguir al Señor. O sea, no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Cuando Jesús le dice eso a Pedro, Pedro inmediatamente sale y le dice, Señor, ¿cómo es que no te puedo seguir ahora? Mi vida daré por ti. Y ahí Jesús le dice, Pedro, tu vida darás por mí. Yo te voy a decir una cosa. Antes de que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. Vemos también el otro pasaje donde Jesús les habla a ellos acerca de la negación, a Pedro, de la negación. Dice que salen después de haber cantado, estaban en el aposento alto, pasaron la Santa Cena, Jesús le había dicho varias palabras. Dice que luego que cantaron, salieron del aposento alto y se dirigieron al Getsemaní. Cuando salieron del aposento alto, Jesús le dice a ellos, ¿saben qué? Hay una profecía que dice, heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche, para que se cumpla esa profecía. Y ellos comenzaron, no, Señor. Y Pedro vuelve otra vez y dice, Señor, aunque estos te nieguen, yo no te voy a negar. ¿Y por qué Pedro vuelve a decir lo mismo? Miren, aquí Pedro entra en otro problema un poquito más fuerte, más profundo. Pedro no tan solo tenía confianza, sino que se creía mejor que los demás. ¿Han visto ustedes personas así? ¿O en algún momento tú has tomado esa prerrogativa de sentirte mejor que los demás? Saben que si tú sientes que eres mejor que los demás, las probabilidades de que tú caigas son mucho más altas que la persona que no piensa que es mejor que los demás. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo, al asunto de la dependencia de Dios. Al asunto de que haya en nosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Saben que en Filipenses el capítulo 2 dice que nosotros debemos estimar a los demás como superiores a nosotros mismos. No se trata de que tengamos baja estima, ¿ok? Sino que se trata de que realmente nosotros miremos a los demás como que en algunas cosas pueden ser superiores a nosotros, definitivamente, porque nosotros no somos la última Coca-Cola del desierto. O sea, nosotros no somos lo ultra, no. Nosotros tenemos que tener una justa perspectiva de nosotros, y mientras más humildes nos veamos, mientras más sencillos, mientras más débiles, mientras más incapaces, más Dios perfecciona su poder en nosotros. El apóstol Pablo lo dice bien clarito. Cuando él dice en 2 de Corintios, el capítulo 12, el poder de Dios se perfecciona en mi debilidad. Y el apóstol Pablo se gloriaba en su debilidad. ¿Por qué? Porque Dios en ese momento toma el control. Dios está cuidándote. Mientras tú piensas que eres fuerte, Dios dice, bueno, pues yo te voy a dejar. Tú dices que eres fuerte. Hazlo como tú piensas que debe ser. Y ahí es que nosotros caemos. ¿Ok? En estas 2 ocasiones que menciona la Biblia, o sea, la segunda ocasión que estábamos mencionando de cuando ellos salen del aposento alto, lo menciona tanto Mateo en el capítulo 26 como Lucas en el capítulo 22, como Marcos en el capítulo 14. Pero ahora vamos a leer
la vez cuando Jesús se lo dice otra tercera vez y él está hablando directamente con Pedro. Recuerden que Jesús había estado pasando por unas situaciones durante toda su vida. Él había pasado por muchos ataques del enemigo. Y él sabía que ese momento del ataque del enemigo le tocaba a todos los seres humanos. Nos toca el momento en que Satanás nos va a atacar y nos va a dar bien duro. ¿Ok? Y Jesús le dice lo siguiente. Miren lo que dice Lucas, el capítulo 22, en los versículos 31 en adelante. Dice: el Señor dijo también: Simón, Simón, Satanás ha pedido tu nombre para sacudirlo como a trigo. Importante esto. Satanás ha pedido tu nombre. ¿Saben que Satanás pide los nombres de las diferentes personas a través de la historia? Vemos eso. En el caso de Job, cuando le dice, tú tienes a Job protegido y rodeado, le dice Satanás a Dios, déjame probarlo, a ver si no blasfema tu nombre en tu propia cara. Y Dios le dice, ok, sí, seguro que sí, hazlo. ¿Saben qué es interesante? Porque Dios le permite esto a Satanás, y ya sabemos que las pruebas de Job fueron bien fuertes, pero Dios estaba al control. De hecho, Dios le dijo, no toques su alma, no te voy a permitir que lo mates. Tú haz lo que quieras hacer con él, pero no toques su alma. Interesante, porque Dios tiene el control. Cuando nosotros somos probados, cuando somos tentados, Dios tiene el control. Primera de Corintios, el capítulo 10, el versículo 13, dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Y que juntamente con la tentación, porque dice Dios es fiel, Él es fiel, que no nos va a dejar ser probados más allá de lo que podamos resistir. Y juntamente con la prueba o la tentación, nos va a dar la salida para que podamos soportar. Así que Dios siempre va a estar monitoreando y cuidando a sus hijos para que no caigan en tentación. Así que Jesús estaba cuidando a su discípulo y por eso le advierte 3 veces y le dice, Pedro, tú me vas a negar. Antes de que el gallo cante, me vas a negar. Pero miren lo que sigue diciendo. Jesús le dice, pero yo he rogado por ti. Hermanos queridos, qué cosa más hermosa. Jesús rogando por su discípulo. Saben que este asunto de Jesús rogar se ve a través de la Escritura en varias ocasiones. Por ejemplo, en Juan 17, en la oración que Jesús tiene por sus discípulos, dice, y no tan solo te pido por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Eso somos nosotros. Jesús estaba pidiendo y rogando por nosotros. Jesús está intercediendo por nosotros, Él está rogando por nosotros, Él está preocupado por nosotros, Él nos busca, Él está en todo momento al cuidado de sus hijos. Y por eso ahí dice, yo he rogado por ti. ¿Para qué? Para que tu fe no falte. Pero ¿sabes qué? Yo sé que va a faltar, yo sé que me vas a fallar. Pero aún así, quiero que sepa que te voy a perdonar. Y una vez vuelto, dice el pasaje, una vez tú regreses después de haber caído, confirma a tus hermanos. ¡Wow! Eso es increíble. O sea, Jesús le está diciendo allí, Dios mismo le está diciendo, yo te voy a perdonar, no hay problema. No hay problema con eso. Aprovecha esa situación que va a ser amarga para ti. Yo quiero evitarla a toda costa, pero tú no me estás haciendo caso. De todos modos, cuando te pase, regresa. Cuando tú regreses, confirma a tus hermanos. ¿Y de qué manera los vas a confirmar? Aconséjalos para que no caigan en lo mismo, para que no caigan y no sufran como tú vas a sufrir por esta situación. Así que Jesús estaba diciéndole eso, y ¿sabe qué? Entonces Pedro le dijo, Señor, no solo estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel, sino también a la muerte. Y entonces ahí Jesús le habló de una manera contundente. Pedro, yo te aseguro que el gallo no cantará hoy antes que tú me hayas negado 3 veces que me conoces.
Saben que mencionamos la vez pasada de que en esas dos ocasiones que están en Mateo y Marcos acerca de cuando Jesús le dice no me vas a negar, en el libro de Marcos, que obviamente es bien influenciado por Pedro, Pedro es el que le relata la mayoría de las historias a Marcos, él utiliza una expresión bien particular, le dice antes de que el gallo cante 2 veces tú me vas a negar 3 veces. Y esto es importante, no se lo digo, pero ¿por qué es importante? Es importante porque justo después de que Pedro negó a Jesús la primera vez, el gallo canta. Y este primer canto del gallo es una advertencia diciéndole a Pedro, Pedro, sal de ahí antes que siga metiendo la pata. Antes de que siga desbocándote en el pecado, sal de allí, vete a orar, pide ayuda. Si yo hubiese sido Pedro en ese momento, yo me voy de ese lugar. Y aunque el libro de Juan menciona como que Pedro se dirigió hacia la entrada, como que se fue, pero Pedro siguió en la misma situación. Y yo quiero decirle esto a mis amigos en esta hora, que aunque tú hayas escuchado las advertencias de Dios, digamos que ya el gallo cantó la primera vez, no continúes en ese derrotero. Y si cantó ya las 2 veces, ya lo hiciste, ya fallaste, como quiera ve al Señor porque Él está dispuesto a recibirte con los brazos abiertos. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, en esta hora quiero pedirte por los amigos que nos escuchan. Tú sabes las situaciones, tú conoces los sinsabores de la vida, conoces las veces que te fallamos. Te pido en esta hora, Señor, que si hay alguien que ha escuchado las advertencias, si hay alguien que ha sentido el gallo cantar una vez, que por favor recapacite y se vuelva atrás de su mal camino. Si hay alguien en esta hora, Señor, que ya ha caído demasiado lejos, ya el gallo cantó 2 veces, yo te pido en esta hora, Señor, que esa persona pueda recapacitar también y que pueda reconocerte a ti como que tú perdonas nuestros pecados. Cristo vino a morir por nuestros pecados, a perdonarlos. Su sangre preciosa es suficiente para nosotros ser perdonados. Así que límpianos en esta hora y ayúdanos a confiar en ti. Te lo pedimos todo en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén.